Roberto era de origen normando y de irrelevante cuna. Tenía pensamientos propios de un tirano, un temperamento astuto y una fuerza considerable. Era muy hábil para obtener la riqueza y el rango de las personas importantes, y el más irrefrenable a la hora de actuar por su implacable persecución de los objetivos que se marcaba. En lo relativo a su talla, su cuerpo era tan alto que superaba a los hombres de mayor altura. Su tez era rubicunda, su cabellera rubia. Tenía anchas espaldas. Donde la naturaleza exigía anchura era proporcionado, y donde exigía estrechez se conservaba la misma tendencia a la armonía, tal como he oído decir a muchos en numerosas ocasiones. En cuanto a su voz, Homero dijo lo mismo respecto a Aquiles. Una vez que él había terminado de hablar, los que oían se quedaban con la impresión de un tumulto producido por mucha gente y su grito, según dicen, puso en fuga a millares de hombres. Gracias a estas cualidades, tanto físicas como psicológicas, con que la fortuna lo había dotado, era indomable, como es lógico, y no aceptaba ningún tipo de subordinación a nadie, pues estas son las características que adornan a las personalidades fuertes, aunque sean de baja extracción social. Como tenía esa forma de ser y no soportaba que nadie lo mandase, partió de Normandía con algunos caballeros. 5 eran los caballeros y 30 todos los infantes. Salió de su patria y se dedicó a merodear por las colinas, las cuevas y los montes de Longibardía, al mando de una partida de bandidos, con los que asaltaba a los viandantes y tan pronto capturaba caballos como otro botín o armas. El prólogo de su vida estuvo teñido de derramamientos de sangre y de numerosos asesinatos. Mientras consumía el tiempo por los andurriales de Longibardía, reparó en él Guillermo Mascabeles, que era en aquella época señor de la mayor parte de los territorios colindantes con Longibardía y donde recaudaba anualmente grandes impuestos con los que podía ejercer su autoridad sobre abundantes fuerzas militares. Era en suma un ilustre caudillo. Como se daba cuenta del tipo de persona que era Roberto en ambos aspectos, es decir, su carácter y su físico, se fue aproximando irreflexivamente a este hombre y acabó por comprometerlo con una de sus hijas. Al poco tiempo después de haberse celebrado el matrimonio, y a pesar de la admiración que Guillermo sentía por su temperamento y su experiencia de los asuntos militares, fracasó sin remisión en los planes que había concebido. En efecto, Guillermo le había regalado como dote una ciudad y lo había honrado con otras muestras de amistad. Pero Roberto, que abrigaba intenciones hostiles para con él, planeó una rebelión contra su suegro. Primero estuvo fingiendo su buena disposición, mientras aumentaba sus fuerzas hasta triplicar el número de sus caballeros y procurarse el doble de infantes de los que tenía antes. Tan pronto como hubo llegado a este nivel de poder, empezó a agotarse la fuente de la que emanaban sus buenas disposiciones e iba desenmascarando paulatinamente su perversidad. No dejaba de dar y recibir motivos de escándalo y de tener continuamente actitudes de las que suelen surgir luchas y guerras. Como el citado Guillermo Mascabeles lo superaba holgadamente en riqueza y poder, Roberto rechazó la idea de hacerle frente en una batalla cara a cara y tramó un malévolo plan. Simuló buena voluntad, figuró arrepentimiento y planeó un ingenioso y pérfido engaño en contra de su suegro, que consistía en adueñarse de sus ciudades y convertirse en señor de todas las posesiones de Mascabeles. Primeramente pidió la paz y envió una embajada para concertar una reunión de ambos frente a frente. Guillermo acogió favorablemente las propuestas de paz por el extraordinario amor que sentía hacia su hija y concertó el encuentro para una fecha próxima. Roberto, a su vez, le señaló el lugar donde convendría reunirse para dialogar y ponerse de acuerdo en los puntos concretos del tratado. Era un sitio donde había dos colinas que sobresalían con pareja altura sobre una llanura y que estaban opuestas diametralmente. La zona intermedia era de pantanos y se proyectaba en ella la sombra de diversos árboles y arbustos. En aquel mismo sitio emplazó Roberto a 4 valerosos hombres armados y emboscados con la orden de que vigilaran atentamente en todas las direcciones, y cuando vieran que él reñía con Guillermo, saltaran inmediatamente sobre éste sin la más mínima pérdida de tiempo.
Una vez pues concluidos los preparativos de la trampa, aquel malvadísimo Roberto abandonó una de las colinas, la que había indicado a Mascabeles como apropiada para entablar las negociaciones, y se apropió en cierto modo de la otra. Tomó consigo 15 jinetes y unos 56 infantes, ascendió a la colina, los organizó en esta posición, les comunicó todo su plan a los más destacados de los soldados y le ordenó a uno que llevara sus armas, es decir, su escudo, su yelmo y su espada, a fin de poder armarse con facilidad llegado el momento. Finalmente reiteró a los 4 emboscados la orden de que, cuando vieran que reñía con Mascabeles, corrieran rápidamente hacia él. En el día señalado, Guillermo llegó, con intención de ultimar su tratado con Roberto, a las proximidades de la elevación que previamente éste le había indicado. Cuando Roberto vio que aquél se iba acercando, salió a su encuentro montado en su caballo y lo saludó abrazándolo muy calurosamente. Luego ambos se situaron en una pendiente que estaba un poco por debajo de la cima de la colina y comenzaron a tratar lo que pensaban hacer. Aquel hábil Roberto iba consumiendo el tiempo, entrelazando discurso tras discurso, hasta que dijo a Guillermo: ¿Por qué seguimos cansándonos montados a caballo? Desmontemos, sentémonos en el suelo y trataremos con mayor comodidad los asuntos que sea menester. Mascabeles secundó sus palabras, el ingenuo, desconociendo el engaño y la trampa a la que era llevado. Nada más ver a Roberto desmontar del caballo, también él descendió a tierra, clavó su codo en el suelo y continuó la conversación. Roberto reconoció su vasallaje a Mascabeles y su fidelidad, llamándolo señor y bienhechor. Algunos de los hombres de Mascabeles, tan pronto como vieron que aquellos desmontaban y que emprendían aparentemente otra charla, ataron las riendas alrededor de las ramas de los arbustos y se reclinaron en el suelo para refrescarse a la sombra de caballos y árboles, fatigados por el calor y la falta de comida y bebida. Era verano, la estación en que el sol suele arrojar sus rayos en vertical y el calor se convierte en insoportable. Y algunos otros se marcharon a casa. Así estaban los hombres de Mascabeles. A su vez, el siempre hábil Roberto, que tenía prevista esta reacción, se precipitó de repente sobre Mascabeles, abandonó la mirada que hasta entonces había mantenido y la cambió por otra llena de furor y le puso encima a Mascabeles su mano asesina. Se produjo entonces una refriega. Tan pronto atacaba a Roberto como era atacado, o arrastraba y era arrastrado. Al final, ambos cayeron rodando pendiente abajo. Cuando los 4 hombres emboscados los vieron, salieron del pantano y cayeron a la carrera sobre Guillermo. Una vez los tuvo bien atado, corrieron al encuentro de los caballeros de Roberto, situados en otra elevación. Si bien ellos ya venían cabalgando en su dirección por la pendiente, seguidos a distancia por hombres de Guillermo. Roberto subió a caballo, tomó yelmo, lanza y los aferró fuertemente, y cubriéndose con el escudo, se volvió y acometió con su lanza a uno de los hombres de Guillermo, que perdió la vida al tiempo de recibir el lanzazo. Tras repeler en el mismo instante el ataque de los jinetes de su suegro y frustrar el auxilio que venían a prestarle, los 2 restantes dieron enseguida la espalda al ver que los jinetes de Roberto estaban por encima de sus cabezas y que estaban apoyados por la naturaleza del terreno, y tras frustrar de esta manera Roberto el ataque de los caballeros de Mascabeles, este fue conducido prisionero y encadenado a la fortaleza que Mascabeles había dado a Roberto como regalo de boda en el momento de comprometerlo con su hija. En consecuencia, la plaza fuerte retuvo a su propio señor como cautivo, por lo que fue llamada prisión a partir de aquel momento. Pero nada es peor que relatar la crueldad de Roberto, porque una vez convertido en dueño absoluto de Mascabeles, se dedicó primero a arrancarle todos los dientes y a pedir por cada uno de ellos una importante cantidad de monedas, al tiempo que se informaba de dónde estaban depositadas. Como no cesó de desdentarlo hasta que se hubo apropiado de todo su dinero, las riquezas y los dientes, abandonaron simultáneamente a Mascabeles. Luego, fijó su mirada en los ojos de Guillermo y lo privó de la vista, porque le envidiaba hasta la mirada. Una vez convertido en dueño de todas las posesiones de su suegro, a partir de este instante empezó a medrar día a día,
y por su natural inclinación a acumular mayor poder, iba sumando a las ciudades que ya poseía otras nuevas ciudades y a sus riquezas otras riquezas. En breve, ascendió a la dignidad de duque y se denominaba Duque de Longibardía. Como consecuencia, a partir de ese momento todos se excitaban de envidia en contra de él. Pero Roberto, que era un hombre inteligente, acabó por asumir el control total sobre Longibardía y sobre las regiones colindantes, bien sirviéndose de la adulación con sus adversarios, bien aplacando con regalos los tumultos del pueblo, o reprimiendo con su ingenio la envidia de los notables contra él, y, en alguna ocasión, apelando a las armas.